Muy buenas tardes con todos, mi nombre es María Fernanda Tuquín Reino y el día de hoy les voy a presentar en mi podcast el tema Currículo en Transformación, lo esencial de aprender en Ecuador, la historia de nuestro currículo. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio, donde vamos a hablar de este tema clave para entender la educación en nuestro país. Seguramente alguna vez te has preguntado ¿por qué los programas escolares cambian tanto? ¿Qué decide lo que es importante aprender en cada etapa? Pues bien, hoy te voy a contar cómo el currículo en Ecuador ha cambiado desde el año de 1996 hasta el año 2023. Y nos vamos a detener especialmente en un momento que marcó un antes y un después en nuestras vidas, en nuestro quehacer educativo, el currículo priorizado, con su enfoque en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Y lo mejor y a la vez lo más importante, veremos cómo afectó directamente a los niños y niñas del subnivel elemental, es decir, los primeros grados de educación básica, donde se construyen los cimientos del aprendizaje. Nuevamente, bienvenidos a este viaje histórico. La educación ecuatoriana ha experimentado un proceso constante de transformación curricular en las últimas ya casi 3 décadas, enmarcado en la búsqueda de calidad, equidad e innovación pedagógica. Entre 1996 y 2023 se pueden identificar momentos claves. 1. La reforma curricular de educación básica en el año de 1996 marcó un cambio hacia la organización por áreas y bloques de aprendizaje. Buscaba fortalecer la formación integral y garantizar aprendizajes básicos comunes en todo el país. 2. La actualización curricular del año 2010 incorporó estándares de calidad y un enfoque en destrezas con criterios de desempeño. Se buscó alinear el currículo a indicadores internacionales y a la obligatoriedad de la educación inicial y básica. Aquí ya aparece la educación inicial, donde que los padres tenían que enviar a sus niños de 3 a 4 años ya a estudiar. Número 3. Currículo Nacional del año 2016 consolidó un enfoque de competencias y destrezas, promoviendo interculturalidad, inclusión y transversalidad de ejes como ciudadanía, ambiente y tecnologías. 4. El currículo priorizado de 2020, implementado en el contexto de la pandemia por COVID-19. Este representó un giro hacia la selección de aprendizajes esenciales, con énfasis en 4 áreas. A. Competencias comunicacionales, centradas en la lectura, la escritura y la expresión oral. B. Las competencias matemáticas, centradas en la resolución de problemas y razonamientos lógicos. C. Competencias digitales, uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje autónomo. Y D. Las competencias socioemocionales, donde se centró en la resiliencia, en la autorregulación, la empatía y la convivencia. Este último se convirtió en un gran referente no solo coyuntural, sino también de reflexión sobre lo esencial en los aprendizajes escolares. Ahora conversemos un poco sobre el enfoque curricular, el currículo priorizado 2020. Este currículo priorizado no fue únicamente una respuesta de emergencia, sino un gran esfuerzo por definir aprendizajes fundamentales en situaciones de crisis. Al reducir la carga curricular, se buscó garantizar que los estudiantes no se desconectaran del proceso formativo, enfocándose en lo indispensable para la vida cotidiana y la continuidad de los estudios. ¿Cuál fue el impacto en el subnivel educativo elemental? El subnivel elemental de la educación general básica, que comprende obviamente de segundo a cuarto grado, fue uno de los más impactados en esta crisis, pues en esta etapa se consolidan aprendizajes básicos que constituyen la base de toda la escolaridad. Y hasta ahora estamos viendo qué es lo que está pasando en este nivel. Ahora conversemos un poco sobre los aspectos positivos. Se priorizó la lectura y escritura, asegurando que los estudiantes adquirieran competencias comunicacionales sólidas. El aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas tuvo un espacio privilegiado, lo que fortaleció la lógica y la resolución de problemas. Se introdujeron actividades digitales adaptadas a la edad, abriendo camino a la alfabetización tecnológica temprana, y comenzamos a escuchar unos términos como se les llamó a nuestros niños a nuestros
ciudadanos digitales, pues ellos estaban en esta etapa de aprender a estudiar a través de los diferentes medios digitales, conectividad y todos los términos que nosotros aprendimos en este tiempo. También se atendieron las competencias socioemocionales, fundamentales en la etapa post-pandemia. Ahora hablaré un poco sobre los aspectos limitantes de este currículo priorizado. Las desigualdades tecnológicas dificultaron el acceso a los aprendizajes digitales, especialmente en contextos rurales. Recordemos, si solamente en el área urbana era muy difícil decir que todos los estudiantes podían conectarse, tener un buen dispositivo, recuerden, una computadora, una tablet, era muy difícil. Mucho más en el área rural, donde inclusive a veces ni había un buen celular, mucho menos la señal o la conectividad que nosotros conocemos. No todos los docentes tenían también la capacitación necesaria en el manejo de las diferentes herramientas digitales y también con estrategias innovadoras, pero tuvimos que adaptarnos. Algunos contenidos dejaron de impartirse, lo que generó preocupación sobre posibles lagunas en el proceso formativo educativo. Entonces, ¿fue positivo o negativo este currículo? La verdad es que fue un poco de ambos. El gran desafío fue la desigualdad. No todos los estudiantes tuvieron las mismas oportunidades de acceder a los aprendizajes digitales. Hablemos de la gran brecha digital y comunicación. Y por supuesto, la falta de formación tecnológica en algunos docentes. Pero también hubieron grandes oportunidades que se presentaron. Se demostró que concentrarse en lo esencial puede ser más efectivo que abarcar demasiado. También nació la necesidad de innovar en la pedagogía y se reconoció que el desarrollo socioemocional es tan importante como el académico. Quiero finalizar este podcast mencionando una conclusión. En resumen, la dinámica evolutiva del currículo ecuatoriano nos muestra cómo, frente a los cambios sociales y las crisis, la educación ha sabido adaptarse, ha tenido que adaptarse. El currículo priorizado de 2020 fue una respuesta de emergencia, sí, pero también una lección para nuestro futuro, que lo más importante no es enseñar mucho, sino enseñar lo esencial, lo que realmente transforma la vida de cada uno de nuestros amados estudiantes. Para los niños y niñas de su nivel elemental, esta reforma significó reforzar las bases, adaptarse al mundo digital y aprender a ser resilientes en tiempos difíciles. Y quiero también dejarles una reflexión final. ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar otra crisis mundial como la del COVID-19, tomáramos lo aprendido de este currículo priorizado para rediseñar de manera permanente nuestra educación en nuestro querido Ecuador? Porque al final el currículo no es solo un documento escrito, es un reflejo de lo que creemos que nuestros estudiantes necesitan para construir su futuro, su vida misma. Es necesario mencionar que nuestro currículo ecuatoriano enfrenta hoy en día desafíos significativos, como la necesidad de adaptación a nuevas metodologías de enseñanza, la integración de tecnología, la atención a la diversidad también, y la evaluación formativa no la podemos olvidar, súper importante. Para los docentes, esto implica una constante actualización y adaptación, así como la búsqueda de estrategias para abordar la falta de recursos, las brechas socioeconómicas, las brechas digitales, no podemos olvidar, y también la deserción escolar. Sin embargo, también existen perspectivas muy prometedoras, como el fortalecimiento de la educación en línea y a distancia, la inversión en capacitación docente y la reevaluación del currículo para hacerlo más relevante, más efectivo, más eficaz. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir aprendiendo sobre educación y su impacto en nuestra sociedad.